Realmente él ha hecho alusión directa a lo que dice esta conferencia. Todo es marketing y esta presentación en sí misma también ha sido marketing, ¿no? Al fin y al cabo entra dentro de la parte de branding personal, con lo cual no cabe duda que es marketing, ¿no? ¿Sí se ve bien la pantalla? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, pues vamos allá. Realmente es eso. Yo creo que es algo que se ha hablado mucho últimamente. De hecho, en las redes desde hace varios años se dice que todo es marketing. Todo lo que se hace, todo lo que hacemos en el día a día es marketing. Hacía alusión Ciro al libro Mercasutra, 69 formas de hacer el amor con las marcas. Es un libro que me encanta y que pues, es uno de los principales... las principales orgullos que tengo son 800, bueno, son 400 y pico páginas, 404 páginas, pero que se extienden luego en un formato digital con casos y demás. Y ahí, precisamente en ese libro, se hace alusión a esa frase que se ha convertido en una conferencia que doy en algunos foros, porque a la gente le llama mucho la atención esa afirmación. Una afirmación que no es mía, es de McCannon, es un teórico del marketing que dijo esta frase y a mí se me quedó clavada en una conferencia en Madrid. Entonces, desde entonces, llevo persiguiendo esa frase y otra que es Love Marks de Kevin Roberts, que fue el CEO internacional de creativo de Saatchi & Saatchi, una gran agencia de marketing a nivel internacional. Siguiendo esos recorridos es donde, como terminé en el Mercasutra, ¿no? Que nada que ver con sexo, sino que son 69 casos de éxito y fracaso de marcas ejerciendo poder sobre las emociones. De eso se trata. Todo es marketing es una afirmación que va precisamente por ese entorno, por saber que todo es marketing y el marketing, como veremos en la última definición de Kotler en su blog, pues precisamente son emociones. Bueno, voy a pasar mi experiencia, porque ya lo ha dicho todo muy bien Ciro, entonces ¿para qué? Y lo único, hacer alusión a esto que comenta Ciro de este libro que mañana, de hecho, presentamos en España. Gracias a esto de las tecnologías ni tengo que trasladarme, pero en el Consejo Nacional del Vino en España pues vamos a presentar este libro que también lleva 12 años de trabajo, así como Mercasutra me llevó 20, casi 20 años de hacerlo, pues este lleva otros 12 y este año de pandemia, estos año y pico de pandemia, la verdad, una de las cosas que he podido hacer ha sido precisamente hacer acopio de esa información y sacar estos libros. Realmente no es que los haya escrito este año, sino que se han ido escribiendo durante todos estos años y ha coincidido ahora el tiempo para poder hacer esto, ¿no? El Código Da Vinci es un manifiesto sobre marketing del vino y pues la verdad estoy muy orgulloso también de él y pues ahí les dejo el tema para, si quieren en Amazon, ahí está. Y ahora sí, vamos al tema. Todo es marketing. Realmente estamos en época de cambios y eso lo manifiesta una frase que se ha dicho mucho, ¿no? Contingencia, crisis, son palabras que se utilizan día a día en este contexto en el que estamos. Pero crisis en sí mismo es una palabra derivada que viene del griego, que es griego precisamente crisis, o crisos, y significa cambio. Entonces, realmente la crisis no es negativa, sino más bien es cambio. Lo que pasa es que como somos tan resistentes al cambio, pues es por lo que se nos hace negativo. El término en sí mismo no tiene ningún entorno negativo. El cambio es positivo, siempre es positivo porque es evolución. Y el ser humano es un ser que está creado precisamente para evolucionar y para adaptarse al cambio. Por lo tanto, efectivamente, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Pero fijaos, me remito permitidme que me remita a Darwin cuando decía esta frase, que es muy importante para que entendamos el contexto de todo es marketing. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. El cambio en sí mismo es, como digo, parte de la esencia del ser humano, pero los seres humanos montamos empresas.
Entonces, desde ese punto de vista, y gestionamos empresas, etcétera, hasta el momento, porque luego ya veremos que con la inteligencia artificial y todo esto, ya veremos quién gobierna las empresas, etcétera. Pero ahora mismo las empresas se gobiernan y se rigen por el ser humano, ¿no? Por lo menos en principio. Entonces, no es la marca, podríamos trasladarlo a las marcas, no es la marca más fuerte la que sobrevive, ni tampoco aquella que presume de su inteligencia o de lo que es, sino aquella que mejor se adapta al cambio. Y lo hemos visto en esta contingencia. Aquellas empresas que han sido capaces de, mediante tecnología, mediante metodologías, como la metodología Agile o la metodología líquida, ¿no? Que se ha hablado mucho también de esa metodología, son aquellas que se han sabido, digamos, sobrevivir, no, vivir e incluso ganar en esta crisis, ¿no? En esta época de cambio. El marketing, tenemos que saber que sí, efectivamente concentra todas las áreas. De hecho, hay una frase de un español ya fallecido que dice que el marketing era como Dios, porque estaba en todas partes. El marketing está en todas partes. El marketing rige recursos humanos. ¿Por qué? Porque dependiendo de los productos que el marketing ponga o vaya a poner en el mercado, obviamente necesitamos un tipo de recurso humano o de otro en la empresa. El marketing rige finanzas. ¿Por qué rige finanzas? Pues porque necesita presupuestos y gestionar esos presupuestos para esos productos o servicios que va a poner en el mercado, ¿vale? Y por supuesto necesitan una materia prima que hay que comprar, necesitan unos recursos humanos que hay que contratar, necesita unos espacios también de logística para poder transportar, etcétera. Es todo dentro de un contexto de marketing, por supuesto. Y sobre todo y para todo, ventas, ¿no? Como se suele decir. Pero las ventas no son marketing. ¿Vale? Y aquí es algo importante, porque además en este foro es algo muy adecuado de comentar, ¿no? El marketing conlleva ventas, pero las ventas no conllevan marketing. ¿A qué me refiero? En un contexto de ventas, nosotros sabemos que las ventas se trasladan a ingresos. De hecho, pues bueno, pues son lo que la gente nos compra, pues pasa a estar en nuestra pila de ingresos, ¿no? Bueno, pues en esos ingresos no se manifiesta el marketing. Se manifiesta solo una parte, dado que el nivel de ingresos tiene que compensarse con el nivel de costos o de egresos. Esos egresos son algo que también el marketing tiene que tocar y tiene que, obviamente, como hemos visto en recursos humanos, finanzas, etcétera, tiene que también saber utilizar, manejar de manera adecuada para optimizar procesos, optimizar recursos y optimizar al fin y al cabo el costo. De manera que si reducimos los costos, aunque nosotros no vendamos más, estaríamos haciendo marketing porque estaríamos obteniendo mayor rentabilidad y eso es lo que busca el marketing. Tanto es así que en su última definición, como decía Kotler en su blog, no así en los libros, que es curioso que no lo haya publicado en el libro, pero en su blog personal, Kotler, Philip Kotler, el papá del marketing, como yo lo entiendo, daba esta definición, que a mí me llamó muchísimo la atención. El marketing es el arte, no es un conjunto de herramientas, no es una ciencia. Ya yo creo que hemos pasado un tiempo donde el marketing ha tenido que pasar por todas esas fases de reconocimiento para que la empresa y los empresarios y los directivos reconozcan que el marketing ya no es solo un conjunto de herramientas, ya no es solo una ciencia, ¿no? Para darle un poco de peso y darle trascendencia científica, sino que, fijaos, es un arte y el arte trasciende la ciencia. La ciencia llega hasta aquí y el arte la sobrepasa, porque el arte es una ciencia que se dedica a darle un poco más a esa ciencia. ¿Qué es ese poco más? Las emociones. Y aquí lo dice Kotler perfectamente. Es el arte de crear, por supuesto, en el entorno de creación e innovación, un valor genuino, único. Y valor. No habla de unos materiales o no habla de un elemento, unas herramientas, no. Habla de un valor único y genuino. Significa que solo tú, tu marca,
puede tener ese valor único y genuino, ¿vale? Partiendo de ahí, dice que lo interesante es que sea ese valor único y genuino sea para un cliente. Y habla de cliente, no habla de consumidor. Y a mí me resulta súper significativo. En este libro de Mercasutra lo desgloso a grande, digamos, profundamente. Y es que el cliente trasciende también al consumidor. Debemos darnos cuenta de que no podemos emitir el mismo mensaje a un consumidor, es decir, al que come, al que consume, al que usa el producto, el usuario, etcétera, ¿vale? No podemos emitirle el mismo mensaje a ese usuario o consumidor que al comprador. Porque aunque normalmente lo asumamos como la misma persona, son totalmente diferentes mensajes. Solo por poneros un ejemplo. Danonino, ¿no? La marca esta de yogures líquidos para niños, ¿no? Bueno, pues, claro, en el spot, por ejemplo, publicitario, te pone serás más alto, fuerte, etcétera. Ese es el mensaje para el consumidor, que es el niño. Pero al final del mensaje publicitario te aparece un texto con calcio, vitaminas y hierro para que tu hijo crezca como necesita. Ese es el mensaje para el comprador, no para el consumidor. Ahí se está segmentando muy bien el público. Se está definiendo dos tipos de público muy concretos, que son el consumidor y el comprador. Es lo que llamamos el buyer persona, el buyer, el comprador, y el consumer persona, el que consume. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay un elemento, un tipo de público que trasciende esos dos. Es el cliente, al que se refiere aquí Kotler en esta definición. El cliente es aquel que compra de manera reiterada o pide, es decir, o consume de manera reiterada y por voluntad, o sea, no por casualidad, sino por voluntad, consume o compra nuestro producto. Y a ese se le considera cliente. Y no le podemos dar el mismo mensaje que a los otros dos, porque el trato con nosotros y la confianza y digamos, la relación con la empresa o con la marca es diferente. ¿Sí me explico? Son contextos totalmente diferentes, son tres públicos diferentes y debemos tratarlos diferente. Bueno, pues hasta ese punto llega Kotler ahí. De manera que la empresa, y empresa es todo, porque todo genera recursos, incluso las ONGs generan recursos para poder, obviamente en forma de fondos, etcétera, poder ayudar en lo que tengan que ayudar, consiga un crecimiento rentable. He ahí la rentabilidad. Y la rentabilidad, como digo, no solo se define en forma de números o de ingresos, sino también en forma de ahorro. Todo lo que ahorramos en costo, todo lo que optimizamos en ese concepto que es eficiencia, más allá de la eficacia, es ahí donde entra el crecimiento rentable. Tal es así que hay una campaña de la Asociación Americana de Marketing, en la que soy consejero, académico, que emiten este mensaje que a mí me encanta. Desde un punto de vista, digamos, de cumplimiento de esta definición de Kotler, me parece perfecto como definición de mercadólogo. When I was a child, I saw magic for the first time. I watched a world outside of my own and learned there's nothing more powerful than new ideas and possibilities. Then I grew up, and I learned that behind every new idea, behind every innovation, behind every craze and every revolution, there was a marketer, a magician, people that made it possible to get everything from the latest gadget to the next great cure. People who gave us answers that solved problems, saved time, created fun, and made life better. People who took the abstract, the complex, the impossible, and they decoded it. They envisioned something new, and they acted. They brought it to life and put it into words and experiences that could inspire, that could change, that could literally touch and move us all. Marketers pursue questions. They demand answers. They constantly seek ways to be faster and smarter. Marketing is observation, data, analysis.
It is hard work that combines the collective vision and talents of millions of people into messages, into stories, into answers that become action, answers that become part of our lives. Marketing is more than just strategies, pictures, and numbers. It's about the connections that others don't see. Marketing is magic. The American Marketing Association. Answers in action. Fijaos, mucho más allá de las estrategias, imágenes, es decir, nos estaríamos yendo a otro contexto muy diferente al que se tiene en algunos ámbitos del mundo empresarial, ¿no? Donde ven el marketing como un buen diseño o como hazme una publicidad, un flyer de no sé qué, o hazme un comercial de no sé cuánto. Eso sí es marketing, pero es una parte del marketing. Esas 4 Ps por las que pasamos todos de manera muy rápida son absolutamente trascendentes, porque fijaos, es crear o tomar un producto, ponerlo en un mercado plaza, ponerle un precio para establecer ese mercado en función de un contexto y de un entorno al que llamamos mercado y darle ese punto de promoción o que sería esa última P, ¿no? O sea, toda la parte de diseño, branding, toda esa parte de lo que me decías, un comercial, un spot, sería la última P. Y normalmente en las empresas no se dan cuenta que hay que cumplir con las otras 3. Y que precisamente es el mercadólogo el que tiene la cabeza, el ámbito y la profundidad, digamos, para poder ver de manera holística todo eso que hace del marketing el real marketing, ¿no? ¿Confuso? Bastante. Porque muchos consideran que el marketing es publicidad o que es propaganda. Ahora que estamos en tema político, en momentos políticos, ojo a eso. La propaganda no es un flyer que nos echan en el buzón. La propaganda es publicidad de entorno ideológico, es decir, político, religioso y filosófico, sería calificado como propaganda. O sea, un folleto de Soriana o bueno, aquí de Calimax, pero de Walmart, etcétera, sería publicidad, no sería propaganda, ¿vale? Diseño gráfico y web, el branding, relaciones públicas, por supuesto, comunicación corporativa, institucional, incluso comunicación periodística, imagen corporativa, que nada que tiene que ver la imagen corporativa, al menos de manera conceptual, con el diseño de un logo. Eso sería identidad visual corporativa, ¿vale? Porque la imagen corporativa, la identidad visual corporativa estaría dentro de la imagen corporativa, ¿vale? Pero imagen corporativa iría más por todo este tema de misión, visión, valores, sería ahí, ¿no? El marketing digital, por supuesto, como una parte integrante del marketing. Social media, redes sociales, son cosas diferentes. Social media y redes sociales son entornos. Las redes sociales pertenecen a los social media. Social media llevan a un ámbito más abierto. La parte de el business intelligence, el big data, CRM, Customer Relationship Management, todo eso, y seguramente más cosas que no he puesto aquí, es marketing. ¿Vale? Entonces, si os fijáis y miráis a este mapa conceptual, diríamos, pues casi todo lo que hace la empresa. Ah, no, pero es que la empresa tiene un departamento financiero que hace facturación. Ah, sí, ¿y la facturación no forma parte de la imagen corporativa de la empresa? ¿Qué tan limpio y qué tan fluida y qué tan transparentes son tus finanzas? ¿No es parte de la imagen corporativa? ¿No es parte del branding y posicionamiento de tu empresa? De manera interna y externa, porque ojo a eso, nuestra comunicación y nuestro marketing es a nivel interno y externo, ¿vale? Y diría un Rafael Alberto Pérez, que es un teórico de la comunicación en España, diría, intermedia, comunicación intermedia también, ¿no? Bueno, pues como veis, y como decía en su momento McKenna, el marketing lo es todo, y todo es marketing. Esa es la afirmación que quiero defender hoy. ¿Por qué es todo? Bueno, primero, no es Robert McKenna el único que dice esto, sino que
Peter Drucker, uno de los grandes de la administración de empresas, dice que por el hecho de que el propósito de los negocios es crear un cliente, y ojo, toma el término cliente, no consumer, ¿vale? Sino customer, el negocio tiene solo dos, y únicamente dos, funciones básicas: marketing e innovación. ¿Por qué dice eso? Porque los demás centros son centros de costo. Los demás departamentos de una empresa, que no son marketing e innovación, son centros de costo únicamente. No proveen recursos a la empresa, sino que los gastan. Sí, los gastan de manera justificada y son necesarios, nadie dice que no, pero los únicos centros que proveen recursos a la empresa, económicos obviamente, son el marketing y la innovación. ¿Vale? Desde ese punto de vista, fijaos, pues claro, si yo digo, tengo una empresa, ok, ¿haces marketing? No. Entonces, pues te doy un ratito de vida, ¿no? ¿Cómo pasa? No sé si habéis visto que el 83%, según el último censo, de empresas que se han abierto este año pasado, bueno, de estos años pasados, el 83% caduca antes de los 3 años, muere, cierra antes de los 3 años, ¿no? ¿Eso por qué es? Porque no hay planificación, no hay contexto de objetivos, y esos objetivos pasan por los objetivos de marketing, ¿vale? Una cifra que a mí me encanta porque fue ayer cuando salió el informe de Charter Bus Media, y ellos, en un informe que recogen todos los años de la inversión publicitaria y del marketing a nivel mundial, inversión en marketing, perdón, dicen que se han gastado todas las marcas a nivel mundial 2.8, bueno, son 2.7 no sé qué, pero me salté las cifras, 2.8 trillones de dólares se han gastado en marketing en este año pasado. Significa esto que nos hemos ido casi 5 puntos o 0.5 de subida de inversión frente al año anterior, que quedábamos en 2.3, con lo cual sube. Anda, pues no que estábamos en crisis. Bueno, pues precisamente, crisis es cambio, y cuando hay cambio se necesita marketing para adaptarse a ese cambio. Claro, ¿quién hace eso? Pues los que saben que el marketing crea demanda. Pero no solo crea demanda, y lo vemos obviamente cuando sale un producto nuevo de Apple, ¿no? Donde hay filas, o a nivel virtual donde hay, digamos, requisiciones o reservas previas al lanzamiento de un producto de Apple. Pues es como una fiebre, hay que tenerlo, el primero, ¿no? Crea demanda. También los que saben que el marketing deleita a sus públicos, es decir, les gusta. A la gente le gusta el marketing, aunque lo rechacen, aunque digan que no, les gusta el marketing, porque ellos mismos son marketing, porque ellos se levantan por la mañana con las ganas de deleitar a la gente que le agrada, o con la que tiene que verse, o el jefe o la jefa o lo que sea, y te vistes, te arreglas, te posicionas, branding personal, para hacer marketing ese día y salir bien parado en tu empresa, con tu pareja, con tus hijos o con quien sea, ¿vale? Entonces, pues me preguntaba Ciro, oye, qué elegante vas hoy. Pues es que he cambiado de puesto, ahora tengo que tener juntas cada 2x3 con gente de diferentes índoles, pero que son abogados corporativos, directivos de empresas, etcétera, presidentes, y resulta pues que me tengo que poner elegante, si no, ¿cómo, no? ¿Por qué? Porque me adapto a esa necesidad de deleitar a los públicos a los que estoy dirigiéndome. También el marketing es capaz de inventar a personajes como este. Como sabéis, este es un personaje creado por Coca-Cola, ¿vale? El personaje original era verde, no era rojo, ¿vale? Y pues de otra índole y de otro entorno, ¿no? No era gordito ni nada de nada. Y, sin embargo, Coca-Cola consideró en aquella campaña de marketing de aquellas navidades en donde se creó este personaje, pues que Rechonchito iba a ser más simpático, ¿no? Como me pasa a mí, yo lo que le digo a mi mujer,
cariño, pero sí estoy más simpático, ¿no? ¿Para qué me haces adelgazar, ¿no? Si realmente me veo simpático, ¿no? Entonces, fíjate en Santa Claus, ¿no? Y además así lo que nos ahorramos en contratar a cojines para meter debajo del... Ya lo tengo, el cojín incluido, ¿no? Entonces, claro que sí, que podemos crear personajes que además se convierten en más relevantes que la marca. El Santa Claus trascendió la marca. Es mucho más allá mucho más allá de la marca. O por ejemplo aquí, en el marketing es capaz de darnos alas, sí, pero hasta el punto de colocar en la estratosfera a un aventurero y pues que sirva para vender Red Bull, ¿no? Bueno, fijaos en ese entorno, ¿no? Es tremendo pero eso fue una campaña de marketing. Eso no lo hubiera podido hacer un público privado ni para qué hacerlo, ¿no? O no tendría la trascendencia. O, por ejemplo, es capaz de transformar el marketing, es capaz de transformar un café en toda una experiencia. Y una experiencia que trasciende con mucho el café. Alguna vez he contado en algún foro, espero que aquí no, que una vez visitando por trabajo la ciudad de Beijing, no sé si alguna vez habéis estado, pero en el centro de la ciudad hay un Starbucks de 3 pisos, enorme, y me llamó mucho la atención que es un local en L. Es decir, es todo un local en L y todos los 3 pisos son de cristaleras y casi todas las sillas y asientos no están conformados en forma de asiento, o sea, de sillones, como pasaría aquí o en Estados Unidos, sino que allí se configura en función de ese escaparate, de ese cristal. Ese cristal está al alcance de la vista de cualquier coche o autobús o, digamos, transporte que pase por la calle. Pero lo que es más importante está al alcance de todas las empresas que están alrededor de ese edificio. ¿Para qué sirve esto? Bueno, eso es un escaparate de trabajo. Hay gente, estudiantes sobre todo, recién egresados, que buscan su primera oportunidad laboral y el hecho de que les vean en un Starbucks es un tema de estatus. Con lo cual, si estás en el Starbucks es porque tienes un grado universitario y además tienes, digamos, la facilidad de poder pagarte un café de Starbucks en China, que ya es un punto, ¿no? Desde el punto de vista económico. Bueno, fijaos, Starbucks no es significativo por el café. Esa gente no va allí por tomarse un café rico, sino va por estatus, por manifestarse para un grupo que puede contratarle, ¿no? Dependiendo de qué entorno o de qué país se mueve Starbucks, se convierte en una experiencia diferente y obviamente un significado diferente. Hasta tal punto que hay un estudio de Havas Group que os súper recomiendo, que se llama Meaningful Brands. Es un estudio gratuito que hace Havas Group todos los años y en el reporte que sacó este año comentan que a la gente no le importaría que desaparecieran pues 8 de cada 10 marcas. Aquí lo veis, 77%. Si para el público en general desaparecieran 8 de cada 10 marcas, no le importaría. Pero claro, ¿cuáles serían las 2 marcas que sí le importarían? Esa sería la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué están haciendo esas 2 de cada 10 marcas para que sí le importara? ¿Vale? Ahí es donde viene la labor de investigación para poder saber cuáles son esas 2 marcas que se manifiestan y, por supuesto, cómo lo hacen, cómo se manifiestan de manera diferente. Cuando nosotros hicimos ese análisis, nos dimos cuenta que todo se resumía en esta frase de Steve Jobs, que tenía absoluta razón, como en muchas cosas de las que decía. El marketing se trata de valores. Fijaos, no es solo de valores desde el punto de vista ético, etcétera, que también, sino más bien en los valores a los que se refería Kotler en su definición de hace un ratito. Es decir, valores únicos, diferenciales. ¿Qué es lo que digo yo de mi marca que nadie más puede decir de la suya? ¿Vale? Pensad en ello. Cuando nosotros hacemos por ejemplo, en nuestro sitio web, y decimos que somos la mejor opción para realizar, yo qué sé, proyectos unilaterales de producción de no sé qué,
¿realmente estamos convencidos de que somos la mejor opción? ¿O somos la única opción? ¿O somos más del montón? Es decir, todos prometen lo mismo. Porque si todos prometen lo mismo, o hay otras dos marcas que prometen lo mismo que nosotros, ya no somos los únicos. Con lo cual ya no es un valor genuino. Con lo cual ya no estamos haciendo marketing. ¿Vale? Sería buscar ese valor, y ese valor evoluciona. No podemos estar siempre anclados en el mismo valor, a no ser que obviamente tengamos una categoría de producto que sea, o de servicio que sea tan buena y tan definitoria que nadie más puede estar ahí. ¿Vale? Lo primordial va a ser aportar un valor, pero dejadme que os diga un secreto, como dice este tema de... Reconoceréis aquí el tema de La Casa de Papel, que soy un entusiasta de esa serie absoluto. Si no lo habéis visto, os la súper recomiendo también. El marketing, en cuanto a esos valores, el marketing ya no se trata más de vender cosas o poner al servicio de la gente cosas, sino más bien de contar historias. A lo mejor lo habéis oído un montón de veces, que el contenido es el rey, como dice Seth Godin también, o frases como el inbound marketing es lo que cuenta porque es lo que manifiesta temas a largo plazo y demás, ¿no? Bueno, pues todo se basa, igual otra vez en este estudio de Meaningful Brands, se trata de generar historias, sí, pero que inspiren conexiones de importancia. Y esto, permitidme que lo diga en inglés, porque en español pierde su esencia. Inspirar meaningful connections, ¿vale? Se trata de algo que parece que nos están quitando un poquito de nuestra alma cuando nos la quitan, ¿vale? Cuando nos quitan ese producto o servicio. Y es por eso, por lo que esas 2 de cada 8 marcas se quedan y le importan a la gente, porque han encontrado un valor que inspira esa conexión que a la gente le importa. También para generar, obviamente, si estamos generando esa conexión entre gente y la marca, va a generar resultados de negocio, ¿vale? En este entorno es en donde vamos a trabajar, por ejemplo, en el libro de Mercasutra. El marketing es lo más importante para el éxito de un negocio. Fijaos, lo más importante. Otra vez, en términos absolutos, ¿no? Todo es marketing, el marketing lo es todo, el marketing es lo más importante para el éxito de un negocio. Como veis, seguimos moviéndonos y estamos hablando del segundo de a bordo de Apple en su momento, ¿no? Se trata de eso, de saber que el marketing hoy no es una función, sino más bien es una forma de hacer negocio. O haces marketing o no haces marketing. Y se nota el resultado. Hasta tal punto que aquí lo veis, por ejemplo, el informe Meaningful Brands, que también recoge este aspecto, nos dice que, por ejemplo, el beneficio o la rentabilidad final del año pasado de Amazon fue de 34.2 billones de dólares. Y el porcentaje los millones de dólares de Google en beneficios fueron de 15.42 billones. Con lo cual, si nos vamos a países, habría países, por ejemplo, como Kenia, que tiene menos país, o sea, todo el país tiene menos, digamos, capacidad económica que Amazon, ¿no? O si lo ponemos en cuanto a todo el mundo, pues si fuera un país, Amazon estaría en la 86, la número 86ª posición a nivel mundial en cuanto al país más grande del mundo, ¿no? ¿Eso a qué nos lleva? A una conclusión lógica, que también se hace eco de ello el estudio Insights. El 55% de los consumidores cree que las firmas tienen un rol más importante que los gobiernos. Es decir, a la gente le importa más lo que dicen las marcas que los gobiernos. ¿A poco no? ¿A poco no? O sea, estoy hablando de, por ejemplo, en España, y la gente, si le pones delante una marca como lo que le dice Apple o lo que dice Coca-Cola
y se lo pones delante de lo que dice el gobierno, se van por Coca-Cola. O sea, les importa un bledo lo que le diga el gobierno, porque no tienen el nivel de confianza que tiene una marca. Pocos gobiernos en el mundo ahora tienen un nivel de confianza por encima de las marcas. Estoy hablando a lo mejor de Canadá, hablando de Alemania o poco más. ¿Vale? Dinamarca. Y fijaos, el 90% de los consumidores, eso está fortísimo, quiere contenido. Y nos dice que el 58% de las marcas hoy está creando un contenido irrelevante y pobre. 58% de las marcas, mucho más de la mitad, está generando contenido poco relevante o pobre. ¿Qué es irrelevante? Eso es una palabra interesantísima. Porque irrelevante significa, tenemos que preguntarnos para quién es irrelevante. Normalmente, y esto lo hacemos de una forma un poquito extraña, lo que hacemos es generar mensajes desde la empresa, ¿verdad? El cliente, claro, es que podemos decir, es que un cliente nos contrata para eso. O sea, o la empresa, obviamente, su beneficio le viene de estar generando campañas de ventas en base a su producto. Pues no. Porque a la gente le importa un bledo nuestro producto. Tenemos que fijarnos en lo que a ellos les importa. Y desde ese punto de vista empezarán a cambiar todos los contextos, hasta llegar a esta gran pregunta. ¿Tenemos realmente algo relevante que contarle a nuestros clientes, nuestros prospectos de clientes, a nuestros clientes potenciales? ¿Ese valor único y diferencial que nadie más tiene? Bueno, como os decía, la gente al fin y al cabo paga por cosas importantes, pero importantes ¿para quién? Para ellos, ¿vale? ¿Qué son esas cosas importantes? Las cosas importantes no es tener un producto, no es tener Alexa en casa, no es tener, incluso para los niños, los niños no compran un juguete por lo que ese juguete es, sino por lo que lleva detrás, es decir, lo que conlleva el tener ese juguete en cuanto a posicionamiento con sus amigos o en cuanto al hecho de poder poseer algo que desea, hacerle sentir feliz. Y es ahí donde vamos. Cosas importantes son ser feliz, tener más tiempo, sentirse mejor con uno mismo, sentirse querido. Con lo cual nuestros productos y servicios, nuestras marcas, se convierten en sustitutivos de las emociones. Y si lo sabemos hacer bien y nos posicionamos en ese contexto, ¿quién se quiere deshacer de sus propias emociones? Obviamente las negativas, pues sí nos queremos deshacer muchas veces de ellas. Pero hasta esas negativas también nos hacen sentir cosas positivas y aprendizaje. Permitidme compartiros esta pequeña campaña que trabajamos hace unos años para una empresa en Bulgaria, en Rumanía, perdón, y la verdad, pese al poco presupuesto que había, fue significativa.
¿Veis a dónde llega el marketing? El marketing es mucho más que vender un producto. Aquí, Allegro ni siquiera, que se llamaba de otra manera cuando estábamos configurando la campaña, pero luego se expandió a lo largo de la grabación, con lo cual tuvimos que cambiar a Allegro el nombre. Allegro aquí no vende el servidor, ni siquiera el servidor de búsqueda de productos de tipo Amazon, ¿no? Allí, sino que está vendiendo emociones. Es lo que engancha, lo que hace el engagement, ¿no? Que se llama el compromiso. Y ese compromiso es esa lealtad que se provoca, ese decir, no me separes de mi marca porque es algo a lo que pertenezco, ¿no? Es un caso de análisis que además saco en el libro de Mercasutra, una de esas 69 marcas es precisamente esta, ¿no? Allegro. Hay datos muy curiosos. Bueno, hay mucho más que decir, pero me estoy quedando sin tiempo. Entonces, algunas cositas más. Simplemente que seamos, desde el punto de vista de marketing, que seamos una voz, no un eco. Con lo cual, ¿qué significa? Que nuestro valor diferencial, nuestro valor original, ese valor único del que hablaba Kotler, o genuino, que sea precisamente ese, un valor genuino. Que no seamos el eco de otros que dicen lo mismo. Y si nos vemos en esta situación y en todo lo que hemos visto, pues obviamente nos daremos cuenta que el marketing está en todas partes, influye en todas las facetas de nuestra vida. Nos levantamos, imaginaos, a las 6 de la mañana, como me pasa a mí, y desde el momento que nos levantamos estamos conviviendo con las marcas, dependemos y vivimos de las marcas, el iPhone, el Samsung, el Colgate, todo, las mantas, la ropa, todo tiene marca, por lo tanto, convivimos y todo está con las marcas, hasta el punto de que parece que como si estuviera en todas partes, como pasa con Dios, ¿no? Y perdonad este sacrilegio, pero yo muchas veces en este punto es donde digo, y esta frase sí es mía, que seguro que Dios es mercadólogo, porque pues está en todas partes y el marketing también, algo de relación tiene que haber. Y con lo bien que se lo montó Dios con esta tierra y con este universo, pues obviamente si hizo las cosas tan bien es porque tuvo que ser mercadólogo o tiene que ser mercadólogo por fuerza. Como podéis ver entonces, si nos fuéramos a Google y buscáramos la comparación en Google Analytics del término marketing frente al término Dios, hasta tal punto Google dice que precisamente ahí está más buscado el término marketing que la palabra Dios. Con lo cual, en esa consecuencia lógica, y válgame la super irreverencia, con todo el respeto, ¿no? Pero para Google tiene más relevancia digital marketing que Dios y por lo tanto podemos decir que el marketing es virtualmente todo. Si Dios es todo, pues el marketing virtualmente sería todo y todo es marketing. Y hasta ahí lo que os quería decir. Espero haberos convencido y bueno, pues que me preguntéis lo que queráis y me critiquéis lo que queráis. Muchísimas gracias, doctor. Interesantísima. La verdad que sí nos deja pues reflexionando que marketing está en todas partes y por lo que veo la clave de un buen marketing pues es trabajar con las emociones, ¿no? Saber llegar y a veces no es necesario incluso vender o ofrecer el producto, sino más bien hacerle que salgan esas emociones en nuestros prospectos y con eso yo creo que ya estamos cumpliendo con uno de los objetivos del marketing, ¿verdad? Así es. Adelante, cualquier pregunta. Vamos a aprovechar aquí al doctor, que no todos los días lo tenemos para poder exprimirle un poquito más su cerebro, ¿no? Y que nos resuelva dudas que tengan. Así que adelante, cualquier pregunta que quieran hacer es más que bienvenida. Por mientras voy a leer aquí un par de comentarios que nos dicen. Dice, excelente plática, felicidades. Gracias, Maribel Paredes. Josefina Guerra, excelente charla. Me pongo a sus órdenes. Excelente charla. ¿Cómo podemos comprar tus libros? Pregunta Ana. Pues Ana, mis libros están en Amazon. O eso, o si lo quieres más baratito, a través mío directo, también te lo puedo mandar. Pero la editorial los vende en Amazon y bueno, en algunas zonas tengo convenio con algunas editoriales, perdón, algunas librerías, pero sobre todo en esta zona de San Diego y Baja California.
Si tú quieres que te mande libros para allá, y pues yo te los mando, sin ningún problema. Muy bien, directamente a Amazon o ahí contigo, doctor. Muy bien, Maribel Zavala, y sabía que estaría genial tu charla. Yo creo que estamos de acuerdo. Gracias, Maribel. Muchos Tú que me saludos, quieres doctor. mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Padrísima, muy padre. Me alegro, muchas gracias. Vi que te emocionabas poquito con el anuncio de Alegre. Sí, muy emotivo. Sí. Oscar, mucho gusto. Muy interesante tu plática. Coincido totalmente contigo que todo es marketing. En este aspecto yo tengo una pregunta, porque actualmente trabajo para una firma fiscal legal acá en México. Entonces, hoy por hoy, el panorama acá en México en relación al tema de los impuestos, ya incluso a la autoridad se le señala de un terrorismo fiscal hacia los contribuyentes. Entonces, parte de lo que nos dedicamos nosotros es ofrecer soluciones a los clientes, obviamente en base a las disposiciones legales que los ayuden a tener un mayor equilibrio en cuanto a sus cargas tributarias. Pero en automático, al decir yo eso en un marketing o en una publicidad, pues obviamente para el SAT levanta un warning y dicen, oye, pues ¿qué están haciendo estos muchachos? Déjame, voy y los visito. Entonces, ese es el tema de que acá nosotros estamos buscando el cómo tratar de hacer ese marketing, pero pues que el día de mañana no caigamos en esa cuestión del terrorismo fiscal por parte de la autoridad. Está súper interesante y es algo... No eres el primero que me pregunta de ese contexto en México, pero te voy a contestar lo mismo que a ellos. Realmente, a falta de no decírtelo con profundidad, pero sigues vendiendo producto. O sea, aunque lo digas de otra manera, pero sigues vendiendo producto, ¿no? O servicio. En este caso, la única forma en la que el SAT no te puede decir nada es vendiendo las emociones, las soluciones y las emociones. Y las emociones que a mí me harían sentir más tranquilo si yo estuviera con el SAT detrás de mis pasos serían: siéntete tranquilo, no te preocupes, ¿vale? Solo ven con nosotros y no te preocupes por nada más. Porque eso deja un campo abierto a que, bueno, yo no estoy diciendo nada, solamente digo que mis clientes van a estar tranquilos y que no se tienen que preocupar por nada más, ¿vale? Y ya una vez que están con nosotros, pues ya le puedo explicar la letra pequeña, ¿no? Como quien dice, pero ya a salvo del SAT, ¿no? Está mal que lo digas sin abierto, pero pasa, ¿no? O sea, nos pasa en todos los países, o sea, aquí con el SAT, en España con Hacienda, en Estados Unidos, donde también tributo, y en todos los casos el tema está en esa emoción que va detrás, ¿no? Y esa emoción no la puede perseguir nadie, ni un político, ni un SAT, ni una Hacienda, ni nadie. Perfecto, muchas gracias. Habría que encontrar ese huequito, fíjate, y me parece muy interesante. Luego, si quieres, lo vemos de manera gratuita, ¿no? Porque sí es un desafío. Me dejas pensando y creo que es algo interesante de trabajar, aunque solo sea por hacer el reto, ¿no? A ver qué onda, ¿no? Pero sí. Es Luego me correcto, contactas. digo. Sí, claro que sí, digo, y te agradezco esa retro, sobre todo porque, digo, no lo voy a mencionar, pero conoces perfectamente que a nuestro presidente todavía le quedan 3 años, entonces, de repente un día dice una cosa, otro día sale con otra, entonces, y sobre todo esta parte de la recaudación y del terrorismo fiscal, sí está muy fuerte, y como tú bien comentas, eso hoy por hoy a los contribuyentes los tienen esa incertidumbre, en esa inquietud de qué va a pasar, y me has dado un buen punto de, sobre todo en esa cuestión, irme por esa emoción de vender la tranquilidad, de que en base a la asesoría, consultoría que nosotros vamos a brindar, ellos puedan sentirse tranquilos y ahora sí que ocuparse de operar su negocio, de hacer lo que ellos saben, y la parte hacendaria, esa me encargo yo. Así es. Y es un insight de consumidor súper interesante, porque es eso. Lo que nos preocupa realmente del SAT
es que, ¿y si me pillan? ¿Y si he hecho algo sin yo saberlo que no está bien? ¿Y si ellos encuentran algo que el easy es algo que nos tiene en la incertidumbre y en un entorno de ambigüedad como es el actual, pues obviamente más, ¿no? Entonces, darle seguridad en algo le va a consolidar la idea de, bueno, con ellos me siento seguro, ya, con una cosa menos que tengo que preocuparme, yo me voy a preocupar por hacer dinero, ellos se encargan de lo demás, ¿no? Entonces, estaría padre. Gracias. No, a ti. Rodolfo Navarro nos dice felicidades, Oscar Barroso, muy buena plática. Muchas gracias, Rodolfo. Encantadísimo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Oscar, buenas noches, Fernando Trujillo. Muy buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, primero que nada, felicidades, muy buena tu charla, muy interesante. Creo que nunca había visto yo el marketing como un todo, y de hecho, pues, más o menos por ahí va mi comentario duda, ¿no? Porque, pues, a lo largo de la charla y ahorita, pues, pensando y analizando todo lo que dijiste, inevitablemente me encuentro, voy a poner la palabra, a lo mejor no es la correcta, pero minimizando al marketing pues a esa primera carta, ¿no? A esa carta de presentación, a tu tarjeta de presentación ante la gente o las empresas o tus clientes que no te conocen, ¿no? Entonces, aquí mi duda es más o menos, y bueno, entiendo que es todo y que pues, necesitas tener bien armado, porque tú decías, oye, incluso hasta las finanzas, porque la factura es una imagen, ¿no? También es parte del proceso. Cómo La pagas atención al cliente. y un montón de cosas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y por ahí, pues, entre otros cursos, cosas que he leído, etcétera, seguramente lo conoces y siempre lo comento, no sé por qué, pero me impactó mucho, es Simon Sinek, tiene su parte del Círculo de Oro, ¿no? Que comenta, empieza con el por qué, ¿no? Y pues cada empresa tiene su objetivo y, por ejemplo, el objetivo principal de Google es mantener la información disponible y organizada, ¿no? Para encontrarla fácilmente, ¿no? Y que esté disponible para todos. Y así cada uno, Starbucks o Amazon, cada uno va a tener su propósito, ¿no? Y aquí mi duda o lo que yo me he encontrado difícilmente es la manera sencilla de poder poner en palabras esas emociones que empaten o que comulguen con tu porqué hacia el cliente. Entonces, no he leído mucho de mercadotecnia, pero no sé si hay algún proceso o algo que tú pudieras recomendar, algún libro o algo, que ayude con eso, ¿no? A que ese propósito que pues a lo mejor ya me costó trabajo, pero ya por fin lo encontramos, sin quererlo, bueno, desde el principio lo sabíamos, porque por algo ponemos la empresa, ¿no? Desde un inicio. Pero que empate con ese mensaje y ese mensaje que sea el adecuado para que el cliente mueva las emociones necesarias y busque, ¿no? No sé si me di a entender, a lo mejor hablé de más. Sí, pero está perfecto. Fíjate que además te voy a poner el ejemplo de Simon Sinek precisamente porque has dado en la clave. Simon tiene ese proceso del círculo de oro o dorado, tiene dos fases, 3 partes, pero 2 fases. La primera fase es la de la marca normal, que ahora mismo no tiene un propósito y un valor único, que se centran en el qué, ¿no? ¿Qué somos, ¿no? Si te acuerdas, Simon Sinek dice que tienes el qué, el cómo y el por qué, ¿no? Entonces, en el qué, tú estableces qué es lo que eres. Pues soy una empresa manufacturera de, yo qué sé, de vidrios hechos con fórmula alemana, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso es el qué. Y eso es importante que ya lo tengas establecido o que lo establezcas, ¿no? Después el cómo. ¿Cómo hacemos este proceso o cómo fabricamos o cómo hacemos este producto nuestro que sea diferente y único? Pues bueno, nosotros tenemos el factor de calidad, el factor de tal, no sé qué, pum, pum, que es lo que más o menos hacemos todos, ¿no? O que se hacen en la mayoría de las empresas. Y entonces llegaríamos al por qué. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque nos gusta, porque me encanta mi trabajo, porque lo hago de maravilla y porque la sociedad lo necesita, según yo, ¿no? Que ahí es donde entraría el estudio de mercado, ¿no? O sea, realmente lo necesita la sociedad. Entonces ahí empezaría el proceso de vuelta, que sería la segunda fase. Has completado la fase primera, que sería saber qué eres, cómo lo haces y el por qué lo haces.
Ahora sería volverlo a hacer, pero al contrario. Y entonces volverte a preguntar el por qué. Pero no desde tu punto de vista, sino de tus clientes, de tus prospectos, de tus futuros clientes. ¿Vale? Y entonces volverte a preguntar, a ver. Yo digo que lo hago por esto, pero ¿por qué lo hago realmente mirando hacia mis clientes potenciales? Ah, no, pues porque ellos esperan que mis cristales cubran sus necesidades de aislamiento, de tal. Y ahí empezamos a ponernos en el lugar del cliente y de esa manera empezamos a generar el círculo dorado de manera real. El círculo dorado, como ves, tiene tres ruedas porque se pueden recolocar y eso es algo que si quieres y me mandas un correíto, te paso la plantilla porque está muy interesante de cómo van girando. Ese círculo de Simon Sinek él lo desarrolla de una manera más profunda, ¿no? Entonces, una vez que ya te has colocado en la cabeza del cliente y le has dicho y has pensado el por qué realmente eres trascendente y realmente eres importante para tus clientes, es entonces cuando entrarías en la segunda parte de la segunda fase, que sería preguntarte el cómo haces para que ese por qué le llegue a la gente. ¿Cómo hago para comunicarle a la gente que esto que hago es único, verdadero y que está centrado en él, ¿no? En ese cliente potencial? Y una vez que resolvamos el cómo decirle, como estábamos hablando ahora con Jesús, acerca de cómo me dirijo a mi público, ¿no? Y además así hizo la pregunta él, ¿no? ¿Cómo me dirijo a mi público para que sepa esto sin que Hacienda o sin que el SAT esté pendiente de eso, ¿no? ¿Cómo hago? ¿No? Bueno, pues esa sería la fase de vuelta. Y por fin, para terminar la fase de vuelta, entonces diríamos, bueno, ¿y entonces qué vendo? Si ya estoy preguntándome por qué hago esto para los clientes o por qué es significativo para los clientes, ¿cómo lo hago para que sea significativo para los clientes? Tendría que terminar el círculo dorado en ese qué. Entonces, ¿realmente qué produzco? ¿Qué tengo que darle a los clientes para que ellos sientan que yo me preocupo por ellos? Y es entonces cuando descubriríamos que tú no estás vendiendo cristal de estilo alemán y con no sé qué facturas y materiales, sino que en realidad lo que estás vendiendo es seguridad, aislamiento y temperatura adecuada para tu familia, para que no se enferme tu hija pequeña, que a lo mejor la resistencia porque sabes que si se rompe un cristal tiene un costo y pues eso le va a afectar a la familia porque no, a lo mejor hay familias que a lo mejor son tu público meta y que no pueden dar cada 2 por 3 estar cambiando cristales, un triple aislamiento que tú das y que otros no, pero ese triple aislamiento significará seguridad nuevamente, calor, el hogar familiar, los valores familiares, ¿no? Entonces, fíjate, de vender cristal, ahora estás vendiendo seguridad familiar, orgullo incluso, pertenencia, estar en familia, ¿no? Acogimiento, ¿vale? Entonces, si le das la vueltecilla a ese modelo, es súper eficiente. A mí me encanta ese modelo de Simon Sinek, lo pongo en mis clases de maestría como modelo de marketing, porque precisamente lo que hace es localizar insights y poder llevarlos a cabo para que se venda lo que realmente estás vendiendo, que son emociones, ¿no? Sí, exacto, ¿no? El famoso ejemplo de Starbucks, que no vende café, ¿no? Que vende la experiencia, ¿no? Como tal. Así es. Te agradezco mucho, de verdad. Dime, perdón. No, un ejemplillo muy rápido. Me reuní hace como un año y lo cuento así, aunque se hace un tiempito, pero es significativo. Me reuní con un grupo de empresarios gasolineros que ante la crisis y demás se preocuparon y decidieron hacer un consorcio y una marca única para que en este tema de la liberación de las energías, pues obviamente pudieran presentarse como una marca única y fuerte, ¿no? Y entonces cuando tuve una reunión con ellos, eran 27, fíjate, y cuando les dije, bueno, ¿y ustedes qué venden? Pues claro, imagínate las risas, ¿no? Bueno, ¿y usted es consultor? Claro. O sea, ¿no viene con la reunión preparada o qué onda con usted, ¿no? O sea, qué vergüenza, no sé qué, ¿no? Entonces yo me reía, o sea, sonreía así, esperando que se calmaran todos ya de la indignación y dije, bueno, si han acabado ya, es que se lo pregunto porque ustedes no lo saben. Yo sí lo sé, pero ustedes no lo saben. ¿Cómo que no? Vendemos gasolina. No, ustedes no venden gasolina. Bueno, ¿y aceite? No, aceite tampoco venden.
¿Cómo que no? Y refrescos y cosas de la tienda. No, ustedes no venden absolutamente nada de eso. Ah, no, usted me lo va a decir a mí. Pues sí, se lo voy a decir a mí, a usted. Usted no vende eso porque si vendiera eso, está haciendo lo mismo que los demás. Vender gasolina. Pero ustedes no venden gasolina. Ustedes van a vender la alegría y la tranquilidad de que voy a llegar a casa seguro con mi familia. De que como me dura tanto esta gasolina, voy a poder tener tramos más largos para ir con mi familia a sitios más recónditos, más bonitos que lo que ven los demás. Voy a tener la tranquilidad, voy a vender la tranquilidad de que después de trabajar voy a llegar a casa seguro, porque sé que mi motor no se va a estropear porque la gasolina es de buena calidad. Si te fijas, yo no estoy vendiendo gasolina, estaba vendiendo la emoción de tranquilidad, de seguridad y de familia, ¿no? Nuevamente, son tres valores que significan mucho al mexicano. Entonces, eso es lo que se vende, ¿no? Entonces, eso se llega a esa conclusión después de investigar el mercado, obviamente, y ver lo que a la gente le preocupa. Porque eso es lo que tienes. Lo que más trascendencia tiene en el cliente es lo que le preocupa. Los miedos son un driver, que es como se dice en marketing, un conductor, digamos, de nuestra conducta. Nosotros dependemos de los miedos porque es lo que más nos mueve. Los seguros, por ejemplo, las relaciones humanas, pues Coca-Cola, por ejemplo, ese sentido de pertenencia, ese tener el tema de la familia, de la pareja, etcétera, del amor, tiene detrás ese sentido del miedo. Entonces, está interesantísimo. Yo te recomiendo un libro buenísimo de un autor que es súper sexy y súper interesante, que se llama Óscar Barroso, y que tiene un libro que se llama Mercasutra, que es la leche en bote. O sea, nada que ver. El resto del mercado de libros no sirve para nada. No, Voy a pensarlo, sí. No es cierto. Pero sí, la verdad, sí hay muchos libros que hablan de este tema. Te recomiendo eso, Love Marks. Love Marks es un libro excelente, así cortito, de no más de 100 páginas, creo que tiene 90 y tantas páginas. Lo encuentras en internet, lo puedes descargar y te lo súper recomiendo como primera lectura. Love Marks, de Kevin Roberts. Buenísimo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por todos tus consejos y te voy a tomar la palabra, ya saqué de aquí tus datos, te voy a buscar. Claro que sí, cuando quieras. Te agradezco mucho, Oscar. Gracias, Fernando. Doctor, pues te agradecemos bastante tu participación, tu disposición, tu tiempo por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos un poquito de todo lo que sabes, de toda tu información. La verdad es que sí nos dejas pensando y con muchos temas por reflexionar. Yo creo que a todos y sobre todo para hablar sobre nuestros negocios y cómo aplicar todo esto, porque a veces yo creo que cuando tenemos empresas pequeñas vemos la mercadotecnia como si fuera un costo, ¿no? No una inversión. Como bien lo decías al principio, mercadotecnia trae ventas, pero ventas luego no se regresa a marketing, ¿verdad? O sea, ese dinero no regresa. Entonces hay que aprender a verlo como un todo y en base a eso, pues realmente sí, dedicarle el tiempo, la energía y el dinero necesario, ¿verdad?